Bendito sea la gloria de Dios, que el Señor los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo de parte de su hermano y servidor, su hermano José Luis, un siervo más del redil, una ovejita más del redil del Señor. Le damos gracias al Señor Jesucristo por un día más de vida, por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Una de las cosas por la cual el Señor dice en su palabra que nosotros, aquellos que hemos creído y buscado el consuelo en nuestro Señor, es aquellos que debemos darle gracias siempre, en todo momento al Señor. En esta ocasión me encuentro aquí frente a ustedes a la voz del Señor a través de este video para enviarles un fuerte abrazo, un caluroso abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, amigos, una de las cosas que me insta a hacer esta transmisión es por la cual un pasaje bíblico muy conocido por todos, un pasaje bíblico que todos lo conocemos. San Juan capítulo 3, verso 16, un versículo bíblico. Queridos hermanos, se lo voy a compartir en esta ocasión para la honra y gloria de nuestro Señor. La Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no se condena, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuche bien lo que dice la Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra, pero ¿en qué es lo que me quiero enfocar en esta ocasión a través de este texto? Queridos hermanos, es que siempre hemos leído esto, siempre hemos leído, yo he escuchado muchos predicadores, yo he escuchado mucha versión, yo he escuchado, alabanza al Señor, que mucha gente predica este versículo y siempre se habla de que de tal manera Dios amó el mundo, de que tal manera Dios envió a su Hijo, de que tal manera el Señor vino a rescatar nuestras vidas. Sí, es verdad. Bendito y alabado sea el Señor. Ese es el texto más contundente, que nos habla donde el Señor envía a su Hijo en rescate, que lo da, que es muestra de amor por la cual el Señor Jesucristo nos ha salvado. Una de las cosas que ahí dice, y es algo extraordinario, algo sobrenatural, porque nadie da a su Hijo en rescate de gente, nadie da en rescate a la voz del Señor a su único Hijo, pero no quiero enfocarme tanto en eso, quiero enfocarme en lo que dice alabados al Señor, el capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él, el que en Él cree, no es condenado. Y esto es lo que vamos a hablar en esta tarde. La condenación, alabado sea el Señor. El que en Él no cree, ha sido condenado. Pero ¿de qué condenación es que el Señor nos habla? Mire, por no haber creído en el Señor, el creyente, el que no ha creído en el Señor, ya ha sido condenado. Pero ¿de qué condenación es que el Señor nos está hablando aquí? ¿A qué se refiere cuando dice el que no cree ya ha sido condenado? ¿De qué condenación está hablando? Si a la vez nos está hablando del amor de Dios, a la vez nos está hablando de que el Señor Dios envió a su Hijo en rescate nuestra. Pero vamos a hablar en esta tarde, rapidito lo vamos a hacer, alabados al Señor, que el que no cree se refiere a una condenación, dice alabados al Señor, a una condenación. El que no cree ya ha sido condenado. La Biblia también dice en el libro de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 en adelante, dice alabados al Señor que prediquemos el Evangelio a toda criatura y el que creyere será salvo, mas el que no creyere ha sido condenado. O sea, en este pasaje bíblico donde siempre vemos el amor de Dios manifestarse a través de nuestro Señor Jesucristo, también nos refleja que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Y vamos a ver de qué condenación está hablando, alabados al Señor. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 12, verso 4, donde nos podemos dar cuenta, alabados sea Jesucristo, que el Señor se está refiriendo de una condenación que muchas de las veces el ser humano
no le está prestando la debida atención. Capítulo 12, verso 24. Dice ahí la Escritura. Alabado sea el Señor. Capítulo 12, verso 4. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 12, verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Así os digo, a este temed. A este al que se refiere el Señor, cuando la Biblia dice que el que no cree ha sido condenado. Se condena el hombre, alabado sea el Señor, al infierno. El hombre automáticamente, cuando deja de creer en Dios, alabado sea Jesucristo, inmediatamente se condena. Y la Biblia dice, una cosa les voy a enseñar. ¿A quién ustedes deben de temer? No teman a aquel que mata el cuerpo, no teman a aquel que destruye la vida. Teman a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A Él se está refiriendo, o sea, a Dios. Y de ese infierno es que nos está hablando aquí la palabra de la condenación. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy en día hay mucha gente que dice que Dios es amor, que Dios es misericordia. Es verdad, Dios es amor, Dios es misericordia, pero para todo aquel que le ha creído, para todo aquel que le cree, aquel que no le cree, la Biblia dice, aleluya, que es condenado. Querido amigo, ¿en qué posición estás tú? ¿Le has creído al Señor? Sí, amigo, yo creo, correcto, gloria sea al Señor por ello. La Biblia también dice en el capítulo 10, el versículo 28 de Mateo, alabado sea Jesucristo para siempre, una palabra basándonos a esto mismo. Capítulo 10, verso 28. Dice la Escritura, y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Queridos hermanos, es una palabra de parte de Dios que dice que debemos tenerle miedo o temor, porque miedo es una cosa, pero temor es otra. Temor es respetar a Dios, pero tener miedo es tenerle miedo a cualquier cosa. Pero queridos hermanos, lo que le puedo decir es que a través de la Escritura podemos darnos cuenta, alabado sea el Señor, que si usted y yo no le tenemos temor a Dios, entonces no le estamos creyendo. Porque muchos dicen creer en Dios. La palabra dice en el libro de Santiago, alabado sea el Señor, que los demonios, ¿tú crees en Dios? Le dice sí, bien haces. Pero los demonios también creen y le obedecen. Creerle a Dios, mis queridos hermanos y amigos, también es obedecerle. Mucha gente dice creer en Dios, pero no le obedece. ¿Dónde estás tú? ¿En qué plano estás? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en rescate nuestro. Pero todo aquel que le cree es salvo, mas el que no le cree ha sido condenado. Si tú le estás creyendo y obedeciendo, eres salvo. Cristo viene y te lleva, porque le estás obedeciendo. Pero si usted solo dice creerle y vive una vida desordenada, déjeme decirle que es el infierno lo que le está esperando. Pero Cristo quiere salvarte de ese infierno. Cristo quiere que tú te salgas de esa posición en la que estás. Porque así como estás, alabado sea el Señor, el infierno es tu morada. La Biblia dice que los mentirosos ya tienen su parte, que en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Queridos amigos, escúchame bien, no te estoy diciendo un cuento de terror, no te estoy condenando, no te estoy diciendo a la voz del Señor que te vas a ir al infierno. Si no te arrepientes, sí, pero es tiempo de que te arrepientas porque Dios te ama y así como Dios te ama, también te puede condenar si no te arrepientes. La Escritura también dice, alabado sea el Señor para siempre. En el libro de Marcos capítulo 9, verso 43, escuche bien lo que dice la Escritura. El libro de Marcos capítulo 9, verso 43. El infierno. Dice ahí la Escritura, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ese es el infierno. Ahí dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala, pero no se refiere literalmente. Si el ladrón está hurtando, si tu mano te es ocasión de robar, acórtala. Ya no metas, arrepiéntete, deja de hacer eso. Porque es mejor
Es mejor que te arrepientas a que mueras así y todo tu cuerpo y tu alma se vaya al infierno. Es mejor que acortes tu mano y te arrepientas de ese pecado y te vuelvas a Cristo. Porque el infierno, como dice aquí la Escritura, es un lugar de fuego y de tormento donde el gusano nunca se muere. Y ese es el lugar donde Dios no quiere que tu alma se vaya. Por eso Dios envió a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que el mundo sea salvo por Cristo. Pero para todo aquel que cree y aquel que no cree se condena. ¿A dónde se condena? Al infierno. Y el infierno es eso, un lugar de tormento, un lugar de fuego. Un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca se muere. De eso te quiere librar Dios, de eso te quiere salvar Dios. Por eso Él quiere, alabado sea el Señor, que tú te arrepientas y le creas, pero no una creencia de labio, no una creencia de la boca para afuera. Dios quiere que te arrepientas de corazón. Dios quiere que tu corazón dependa de Dios. Dios quiere que tu vida dependa de Dios. Dios no quiere que solo digas de labio, yo creo, y vivas haciendo las obras de la carne, y vivas haciendo las obras del diablo, y sigas en una vida cotidiana agradando y deshonrando a la voz del Señor, agradando a la carne y deshonrando a Dios. Dios no quiere eso, porque todo aquel que diga creer en Dios y no vive en obediencia, la Biblia dice que es el infierno que lo está esperando. El que no cree ya ha sido condenado. Pero si tú crees, eres salvo. ¿Qué más dice la Biblia? Mateo capítulo 25, verso 41. Más atrasito. Mateo 25, verso 41. Dice la Escritura. Alabado sea el Señor. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Escuche bien. Preparado para el diablo y sus ángeles. Usted está escuchando lo que dice esta palabra. Que el infierno no fue preparado para usted. El infierno no fue preparado para usted. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia dice que en el día del juicio, en el día que el Señor levante juicio contra toda la humanidad, le dirá a los de la derecha, pasen benditos de mi Padre. Pero le dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, al infierno, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para ti. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo ha cegado la mente. El diablo ha cegado el entendimiento del hombre. Aleluya. Que hoy en día el hombre se está yendo a un lugar de tormento, de fuego. Y Dios quiere librar tu alma de eso. Por eso dice la Biblia, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo y que envió a su Hijo en rescate tuyo y mío. Pero el hombre ha amado más las tinieblas que la luz. El hombre ha amado más el pecado que la salvación. El hombre ha amado más lo malo que lo bueno. Dice la Biblia, y donde leímos San Juan capítulo 3, a la voz del Señor del verso 16 en adelante, que el hombre ha amado más las tinieblas que la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El borracho no quiere venir a Cristo porque sabe que tiene que dejar de tomar. El drogadicto no quiere venir a Cristo porque sabe que tiene que dejar de fumar. El adúltero no quiere venir a Cristo porque sabe que tiene que dejar el adulterio. El fornicario no lo quiere hacer porque sabe que tiene que dejar de fornicar. El idólatra, y así mucha gente no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar de pecar. La Biblia dice que el que viene a la luz, sus obras son reprendidas. Bendita sea la gloria de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere reprenderte y sacar eso malo de ti. Porque Él quiere librarte del infierno. Él quiere librarte, alabado sea el Señor, de ese lugar de tormento que no fue preparado para ti, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo te ha engañado, el diablo te ha metido, el diablo se te ha metido, alabado sea el Señor, a través de tanta basura que la humanidad practica y te está llevando cautivo al infierno. El diablo te tiene engañado, querido amigo. El diablo quiere que tú te pierdas, pero Dios quiere salvarte. Por eso envió a Cristo en rescate de tu vida. Por eso envió a Cristo, aleluya, en rescate de tu alma. Solo tienes que creerle. El que cree ya ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero no creerle de labio para afuera, creerle de corazón, entregarle y obedecerle a la voz del Señor, todo cuerpo, alma y espíritu en el Señor Jesucristo. Hay que buscar a Dios. Cristo viene, querido amigo. ¿Qué más dice la Escritura? Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Dice la Escritura, bendito sea Dios para siempre. Dice ahí la Biblia,
21:7, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el infierno. Queridos hermanos y amigos, la Biblia dice que los mentirosos, que los cobardes, que los incrédulos, que los idólatras, esa lista que te da ahí el Señor dice que esos ya tienen su parte en el lago de fuego. Querido amigo, si tú estás hecho el cobarde, si tú estás hecho el cobarde y no quieres aceptar a Cristo, querido amigo, si tú estás hecho el cobarde y no quieres reconciliarte con Dios, ya tienes parte en el lago de fuego. Si eres un mentiroso empedernido, si por todo mientes, si por todo te inventas excusas mentirosas, si por todo tienes mentira en tus labios, la Biblia dice que si no te arrepientes, tu parte ya está en el infierno. Si eres un idólatra, si eres un fornicario, si eres un adúltero, si no te arrepientes, ya tienes una parte en el infierno. Y por eso envió Dios a Jesucristo, para rescatarte de esa red en la que has caído, para rescatarte, alabados al Señor, de ese lazo, de esa red del enemigo en la que has caído, para que seas salvo. Para poder ser salvo necesitas creer en el Señor. Para poder ser salvo necesitas buscar de Dios. Hoy Dios te ha enviado esta palabra. Te dejo con esos textos, te dejo con esta palabra para que seas tú concientizando, para que seas tú dándote cuenta ¿en qué lugar quieres pasar la eternidad? Si en el cielo con Cristo o en el infierno con el diablo. Hoy Dios te dice, de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo para rescatarte y librarte de esa condenación. De ti depende. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Aleluya.